¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. La biomedicina es la aplicación de principios biológicos y químicos a la práctica médica, centrada en la investigación para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Combina áreas como la biología celular, bioquímica, genética para desarrollar terapias avanzadas. ¿Qué es exactamente la biomedicina y en qué se diferencia de la medicina tradicional? Vamos a conversar con Pablo Pizarro. Él es el director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muy buenos días y un saludo también a todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo. Sí, oye, sobre todo en este tema tan interesante y tan poco conocido, ¿no? Partamos con la pregunta que yo hice al final de la introducción. ¿Qué es exactamente la biomedicina y en qué se diferencia de la medicina tradicional? Sí, mira, la ingeniería civil en biomedicina es una disciplina que combina los principios de la ingeniería, la medicina y la tecnología para diseñar soluciones que mejoren la salud, la atención médica y el bienestar de las personas. Hay que recordar que la salud no es tan solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar de las personas. Y esta ingeniería civil en biomedicina lo que busca es, a través de las herramientas de la ingeniería, resolver problemas que tiene hoy día la medicina. Oye, y en ese sentido, ¿cómo funcionan ya el profesional? Me refiero, después quiero entrar un poco más en el tema en profundidad pero ¿cómo funcionan a la par con la medicina tradicional? ¿Los médicos forman parte de un grupo con ustedes? Me refiero a un médico tratante, porque ustedes no son, son ingenieros, pero no son médicos tampoco, ¿no? Ahí hay una mezcla. Sí, Miriam, lo que nosotros en la formación de los estudiantes hacemos es entregarles la caja de herramientas que tienen los ingenieros. Ellos son ingenieros civiles, entonces ellos son licenciados en ciencias de la ingeniería, se titulan con el grado profesional de ingeniero civil, pero que conocen muy bien elementos de la salud, como la anatomía humana, la fisiología, la fisiopatología. Y lo que hace este ingeniero biomédico es trabajar con los equipos de salud. Trabaja con las enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, médicos, para buscar soluciones que ocurren en el ámbito sanitario. Y esto tiene que ver no tan solo en la atención directa de los pacientes, como puede ser una nueva tecnología, imagínate un equipo de radioterapia para tratamiento de cáncer o poder implementar una tecnología como la telemedicina, sino también cómo gestionar instituciones de salud y también cómo a través de los datos y hoy día, sobre todo el avance en la inteligencia artificial, poder tomar, basada en evidencia, mejores decisiones. Oye, y en ese sentido, ¿son los médicos los que los buscan a ustedes? Me refiero, por ejemplo, a una especie de laboratorio, ya vamos a hablar en qué trabajan, etcétera, pero a una especie de laboratorio donde ustedes están como cerebritos ahí trabajando y llega un médico y dice, oye, necesito una respuesta para esto. O lo hacen por estilo por proyectos de investigación. ¿Cómo es el trabajo? Sí, mira, en los países más desarrollados, donde esta carrera tiene mucho más de 40 años, en Chile, solamente para darte una idea, la primera universidad que partió con biomedicina fue la Universidad de Concepción el año 2000 recién. Así que tiene una carrera como relativamente joven para el contexto chileno. Pero en los países más desarrollados ocurre lo que tú señalas, de que son los equipos de salud que tienen un desafío, tienen un problema que resolver y buscan a los biomédicos para poder formar estos equipos multidisciplinarios para encontrar una solución que combine ciencias básicas de la salud, que son los conocimientos propios de los biólogos, los químicos, los médicos, y combinado con ingeniería, para buscar una solución basada en tecnología, en datos, en procesos. Oye, y en ese sentido, ¿cuál es lo que más, y de qué es lo que más trabajan? ¿Aparatos médicos, como decías tú recién, por ejemplo, para el trabajo de imágenes o para algún tipo de tratamiento en especial? Y en algo tú mencionaste recién, por ejemplo, una máquina específica para un tratamiento de un cáncer. En estas máquinas irradiadoras, por ejemplo, en que cada vez van cambiando, ¿no? Y van mejorando
la puntería, por así decirlo, para llegar precisamente a el tumor maligno, por ejemplo. Sí, los ingenieros biomédicos trabajan primero en toda la industria de la salud. Pueden trabajar en clínicas, hospitales, laboratorios, instituciones de salud como el gobierno central, el Ministerio de Salud, FONASA, etcétera. Y también emprender. Y nosotros el sello de la Universidad del Desarrollo es el emprendimiento y también que ellos mismos puedan generar innovación y que vivan al final de ese emprendimiento. En particular, ¿en qué trabajan en las distintas clínicas y hospitales? Principalmente, te diría que todo el ciclo de vida de un equipo médico, desde la decisión de qué equipo comprar, hacer las mantenciones, habilitarlos tecnológicamente y después ver cómo se va renovando esa tecnología. Lo segundo tiene que ver con implementar soluciones que vayan de la mano de los procesos. Cómo mejoramos la experiencia del usuario con mejores procesos que combinan procesos clínicos con procesos administrativos. Y eso el biomédico tiene los conocimientos para poder desarrollarlo. Y lo último tiene que ver con diseñar nuevas soluciones que tienen basado en tecnología, dispositivos médicos. No tan solo, lamentablemente en Chile no tenemos una industria de fabricación de equipos médicos, pero sí en Chile se puede hacer muy fuerte con el desarrollo de software que le den soporte a estos equipos médicos o introducir herramientas de inteligencia artificial para aumentar la productividad de los equipos actuales. Te doy un ejemplo. Con inteligencia artificial uno puede introducirla a los equipos de imagenología y aumentar la productividad en cerca de un 20% en el último proyecto que participamos, en la rapidez que se va a tomar ese examen y cómo se procesa esa imagen con mejor calidad. Y además te entrega un informe preliminar para que lo valide el médico sobre los hallazgos de ese reporte de un equipo de rayo X o un equipo de una resonancia magnética. Eso es lo que podría hacer un biomédico en entornos clínicos, por ejemplo. Oye, y en el entorno administrativo, hablemos ahora, me llamó la atención eso que dices tú, que están capacitados para no solamente el tema de el trabajo directo, digamos, con algún tipo de tratamiento especial, o alguna máquina especial, o algún software especial, sino que también para ordenar, para organizar, porque muchas veces hay, no sé, grupos de médicos que no es que no sepan, pero no tienen el tiempo para administrar su propio centro médico, por ejemplo. Sí, un punto que es propio de la ingeniería es la gestión, en Claro, cómo organizar, dirigir obvio. y controlar distintas instituciones y procesos. Y eso es lo que le enseñamos también a los estudiantes de cómo organizar una de las industrias que debe ser de la de mayor complejidad que existe, como es la salud, donde trabajan muchas personas, es intensamente requerido que trabajen personas con tecnología muy avanzada y con líneas de especialización muy profundas. Y además que trabajan con lo más sensible que puede ser para una persona, que es la salud. Así que, ¿qué más sensible que la salud de las personas, la salud de un familiar? Así que el tener este perfil de profesional de ingeniero biomédico que sea capaz de entender los problemas de salud, el poder combinar la herramienta de la ingeniería, que una de esas herramientas tiene que ver con la gestión de procesos, y poder mejorar la experiencia usuaria, hace que esta carrera esté muy de la mano de lo que es la salud moderna, de cómo mejorar la experiencia del usuario y en un usuario que cada día es más demandante y que también tiene mucho más acceso a la información y él quiere, obviamente, y como lo esperaría cualquier persona, tener el mejor servicio de salud posible. Claro que sí, de repente es como demasiada la información, ¿no? Porque uno tiene acceso a internet y ya con eso cree que lo sabe todo, o si no puede averiguarlo fácilmente. Oye, me gustaría que me dijeras también el tema de qué pasa con el diagnóstico genético, porque tengo entendido que ustedes también tienen mucho que ver con la genética dentro del contexto biomédico. Mira, en el tema genético hay una parte muy importante que son los datos, porque al final ¿en qué se traduce un panel genético? En muchos datos que caracterizan a esa persona. Y eso es un tratamiento bioinformático, de ver cómo se procesa esta cantidad enorme de datos de manera lógica para pasar de datos a información para tomar una decisión diagnóstica.
Así que en esa línea de la genómica tiene que ver mucho el cómo a través de este examen, de un examen genético, se pueden procesar estos datos y tomar una decisión. Y luego viene toda una línea de trabajo que es lo que hoy día se está explorando. Y de hecho acá en la Universidad del Desarrollo estamos con un fondo que nos adjudicamos de Corfo para entrenar agentes de inteligencia artificial para poder predecir algunas patologías de cáncer. ¿Qué significa esto? Hoy día hay algoritmos que están haciendo los temas de predecir algunas patologías, mejorar tratamiento, pero todo eso está entrenado a agentes de inteligencia artificial con genética de los países desarrollados, de genética europea o genética de personas de Estados Unidos. Pero para poder entrenar correctamente a la gente de los latinos, necesitamos poder nosotros tener una base de datos, lo que se llama un data lake, con muchas data genéticas de los latinos, en particular de los chilenos, para poder entrenar correctamente estos agentes de inteligencia artificial. Porque cuando hablamos de medicina personalizada, a ese nivel de personalización se da en que la genética es distinta entre las personas anglosajonas, por ejemplo, y los latinos. Y por eso toma relevancia lo que tú señalas de procesar datos genéticos a través de ingenieros especializados para poder tomar mejores decisiones. Oye, entonces cuéntame un poco del tema de la medicina personalizada, porque en realidad hacia allá va el tema. ¿Quiénes tienen acceso hoy día en Chile? ¿Eso existe? Tengo entendido que son procesos muy caros, son procesos muy específicos más bien. Más que caros son, sí, además, pero deben ser específicos. No cualquiera puede decir, oiga, yo quiero que me hagan un perfil mío genético para saber si puedo tener algo, puedo desarrollar algo, soy susceptible a, etcétera. ¿Eso existe acá? Hay varios niveles de la medicina personalizada. Por ejemplo, un nivel de medicina personalizada que hoy día en Chile ocurre es que los médicos se preparan, simulan una simulación antes de hacerla en la persona. ¿Qué significa esto? Que uno puede hoy día entrenar con simuladores a los médicos con medicina muy compleja, por ejemplo, una cirugía cardíaca, para que el médico primero se entrene en un simulador para saber exactamente por dónde tiene que, por ejemplo, ingresar una vía, cortar algún tejido, cosa que cuando con ese entrenamiento personalizado poder pasar al paciente real sin causar daño o mejorar la eficacia de esa cirugía. Ese es un nivel de medicina personalizada que hoy día puede ocurrir en Chile. Lo otro, con genómica, sí tenemos paneles genómicas para poder algunos tratamientos, sobre todo oncológicos, que son personalizados, donde gracias a un panel genético tomar decisiones de cuál es la droga exacta que debiera tratar a un paciente. Ya cuando hablamos en temas más avanzados es cuando ya empezamos a elaborar medicamentos personalizados. Y yo creo que en esa etapa es donde el mundo está en vía de desarrollarlo, que, como tú señalas, todavía son muy caros, pero yo creo que con el avance que está teniendo la tecnología, sobre todo la ayuda que está entregando la inteligencia artificial de procesar una cantidad impresionante de datos en muy poco tiempo, hace que esto sea muy viable que llegue a Chile. Y por eso se hace aún más fundamental el formar profesionales biomédicos, porque van a ser los habilitantes tecnológicos de estas nuevas innovaciones. Oye, qué bien. Cuéntame un poquito ahora, por favor. Tú mencionaste ahí a la pasada un crédito Corfo, que tienen ustedes para desarrollar un tema. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, el proyecto se llama Precision AI. Tiene que ver con... primero es un proyecto que se adjudicó, que se generó entre la Universidad del Desarrollo, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina y la Universidad de Chile con la Facultad de Medicina, pero también con clínicas y startups chilenas. Era muy relevante generar un ecosistema, así, muchas instituciones que están abordando la temática del cáncer, tanto desde la investigación como del tratamiento de los pacientes, para poder que estas instituciones entreguen a un lago de datos todos los datos genéticos de esos pacientes para, a su vez, poder entrenar agentes de inteligencia artificial, conociendo a muchos chilenos de cómo es
ha sido su cáncer. Y de esta manera poder avanzar en distintas líneas de tratamientos especializados para distintos tipos de cáncer, entender cómo son los algoritmos que pueden predecir cáncer y también poder ver los procesos de atención clínica de estos pacientes para ir mejorándolo. Entonces, básicamente, un consorcio de instituciones, tanto como les señalaba, desde la academia, investigadores y también prestadores de salud, que se reúnen con el fin de usar tecnología de punta como la inteligencia artificial, para poder contribuir en mejorar la realidad del cáncer en Chile. Oye, y respecto de eso mismo, de las distintas personas que están haciendo en conjunto, digamos, con otra entidad, ¿cómo estamos en este nivel con el mundo entero? Con a lo mejor con Estados Unidos, con la Unión Europea, no sé quiénes son los que están más avanzados. En algún minuto era Japón, no sé ahora, con respecto de la tecnología me refiero. ¿Cómo estamos en eso? Mira, el nivel de profesionales que formamos en Chile es un muy buen nivel. La dificultad que tenemos es que esos profesionales se queden en Chile desarrollando tecnología, dado que no tenemos una industria de fabricación de dispositivos médicos. Entonces, por supuesto, está mucho más desarrollado Estados Unidos, en algunos países de Europa, Japón, China que tiene un gran potencial y hoy día es una potencia, la verdad, de tecnología. Es que hace que en Chile podamos ser muy buenos en participar de esta industria a nivel mundial, pero también tenemos una característica que tenemos muy buena línea de desarrollo de software, de entender los problemas, pasarlo con un pensamiento computacional a través de una tecnología, y esa que sea una tecnología de punta que puedan utilizar otros proveedores. Pero claro, somos un país pequeño que no tiene desarrollada la industria de ningún tipo, pero sí contamos con profesionales que pueden contribuir, como te señalaba, a ser habilitantes tecnológicos de cómo hacemos que esta innovación que está ocurriendo en el primer mundo se pueda implementar en Chile, y también de alguna manera ser un hub tecnológico, un pilar tecnológico para Latinoamérica, de cómo podemos nosotros también ayudar a nuestros vecinos que están en contextos similares al nuestro, en niveles de desarrollo similar, a poder también ir implementando estas nuevas tecnologías que se pueden desarrollar en otros países, pero que hay que adaptarlas y adecuarlas a los contextos locales. Oye, y respecto de el apoyo en platas acá en Chile, ¿cómo estamos? Tú hablaste de Corfo, un proyecto que tiene un financiamiento Corfo. ¿Hay también otro tipo de financiamiento? ¿Hay lo suficiente? Yo sé que me vas a decir que no, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Hay suficientes proyectos y suficiente apoyo para esos proyectos? Al contrario de lo que tú piensas de la respuesta, yo creo que sí. Si al final los buenos proyectos siempre van a tener financiamiento. Puedo ser muy optimista, pero yo creo que ningún buen proyecto se ha quedado atrás por falta de financiamiento. Así cuando hoy día, imagínate la empresa que se le llama unicornio en Chile, así como Corner Shop, Notco. Esos emprendimientos partieron de muy buenas ideas desde Chile y escalaron al mundo porque, insisto, una buena idea siempre logra financiamiento. Y si se ven que las soluciones que estamos desarrollando desde la biomedicina son escalables, no es solamente pensar en el financiamiento que ocurre en Chile, sino que son financiamientos globales. Por ejemplo, hoy día estamos postulando a un fondo de Google que financia proyectos de innovación en salud por $3 millones. Entonces, si existe una buena idea, un buen proyecto, hay buenos equipos, el financiamiento va a llegar. Qué bien, súper bien. Ahora, para ir terminando, cuéntame la parte que quizás es la más conocida, ¿no? Respecto del quehacer de la biomedicina y cuál es la diseñar y construir productos sanitarios. Cuéntame de qué estamos hablando, de prótesis inteligentes, imágenes, equipos de imagenología, dispositivos que te ayudan a un diagnóstico más rápido. Cuéntame cómo está la tecnología hoy día, qué es lo top que hay acá en Chile y en el mundo. Mira, una de las cosas que podríamos decir que la vanguardia en esto es la cirugía robótica. Es como a través de el uso de robots hacemos más precisas la cirugía y evitamos también algún riesgo mayor al paciente,
reingresos, infecciones, por ejemplo, que se pueden producir, porque con la cirugía robótica podemos avanzar en algo mucho más preciso. Y ahí te doy un ejemplo, por ejemplo. Existe una empresa que se llama Levita Magnetic, que es una empresa de un cirujano chileno, de Alberto Rodríguez, que hizo todo el diseño y la fabricación de esta máquina ocurre en Estados Unidos, pero ya está en 5 hospitales en Chile, está en 5 hospitales en Estados Unidos, y es un chileno, con equipos chilenos, pero que la fabricación ocurre en Estados Unidos. Y eso es lo último que en tecnología, diría yo, que se está desarrollando, que es cirugía robótica con realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Que un médico puede estar operando, en vez de estar viendo una cirugía laparoscópica, una pantalla de televisión, puede estar con unos lentes con realidad aumentada para, además de tener la imagen de lo que está operando, poder tener acceso inmediato a exámenes, antecedentes previos del paciente, y es algo que de verdad se ve de futuro, pero es algo que ocurre hoy día en la cirugía en algunos hospitales en Chile. Entonces, es fascinante lo que se viene en acceso a nuevas tecnologías y cómo eso, lo que antes podíamos ver en películas, hoy día ya está ocurriendo. La otro que es impresionante tiene que ver con la salud digital y la telemedicina. Ya se han reportado las primeras cirugías a distancia. ¿Sí? El paciente, hay una cirugía del año 2024 donde el paciente estaba en Beijing, en China, y el cirujano principal estaba en Francia. O sea, más de 8.000 kilómetros de distancia, operando el cirujano principal con un brazo robótico a un paciente, una cirugía de extirpar un tumor. Entonces, a ese nivel estamos llegando de tecnologías y por eso se hace cada día más necesario el contar con este tipo de profesiones como los ingenieros biomédicos para que sean estos habilitantes tecnológicos y también desarrolladores de tecnología para Chile y el mundo. Oye, y esa cirugía robótica de la que tú hablabas recién, ¿ya se está practicando en forma más o menos regular acá en Chile? Ese tipo de cirugía, sí, hay otro tipo de robot que son más conocidos, como el Da Vinci, por ejemplo, que debe tener más de 10 años de uso en Chile. Entonces, tenemos, como les decía al inicio, tenemos muy buenos especialistas, muy buenos médicos que se han ido entrenando en también adquirir las competencias para poder utilizar este tipo de equipamiento, porque es un equipamiento muy sofisticado que requiere entrenamiento, sí, claro. Y para eso tenemos que tener muy buenos profesionales de la salud, pero también ingenieros que sean los habilitantes de esta tecnología. Y como eso, también tenemos hoy día para tratamiento oncológico, radiocirugía, un sinfín de tipos de elementos. Y lo otro tiene que ver con dispositivos médicos que podrían ser menos sofisticados que una cirugía robótica, pero que contribuyen mucho, como son todo lo que tiene que ver con sensores para el seguimiento de pacientes crónicos. Cómo a distancia podemos estar monitoreando un paciente con diabetes, con hipertensión, para poder gatillar alarmas tempranas que puedan anticiparse a una descompensación diabética o un infarto. Entonces, y eso son tecnologías que hoy día están en Chile, no son tan masificadas, pero sí algunos, de hecho, servicios de salud y clínicas tienen este monitoreo con sus pacientes para poder evitar que ocurra una urgencia y sino que mantener controlado ese tipo de pacientes. Sí, claro que sí, existe y de hecho hay algunas cosas que uno no las considera, ¿no? Como la famosa maquinita, por ejemplo, para los diabéticos que anda puesta en el brazo, por ejemplo, ¿no? Algo que uno dice, sí, pero no piensa más allá de cómo esa cuestión le está midiendo a cada rato cómo va el tema del azúcar. Pero no quiero que se nos vaya el tiempo sin que tú me hables, por ejemplo, el tema de la bioimpresión de órganos o el uso de células madres, por ejemplo. Cuéntame un poquito de qué se trata eso, sobre todo para tratar las lesiones de enfermedades degenerativas. Sí, por el lado de la impresión de órganos es algo bastante revolucionario y ¿sí? Que tiene una variante ética importante. Uh-huh. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el avance tecnológico? Porque imagínate este punto, si tú el día de mañana tienes un problema en un riñón, te podrían imprimir con una impresora biológica un riñón. Te podrían reemplazar una válvula cardíaca, te podrían estar reemplazando, el hígado. ¿Estamos preparados para vivir tanto? Porque los avances tecnológicos podrían llegar a ese nivel de falla de órgano. Es posible reemplazar.
con el tema de las células madre está muy ligado a lo de la genética. Sí. La comprensión de la genómica ha traído muchos avances. Uno de esos fue para la pandemia, las vacunas con la tecnología ARN mensajera. Eso fue gracias a poder conocer correctamente la genética y poder hacer un tipo de vacuna utilizando la genética humana. Así que esos son avances que están todavía siguen en constante desarrollo, siguen apareciendo innovaciones, y lo que ahí estamos quedando con una velocidad más, donde podría ir generándose la barrera, en que toda nueva tecnología tiene que tener, es muy importante la validación clínica. ¿Y dónde vamos a empezar a quedar como cortos y va a generar su cuello de botella? En la certificación de que la tecnología es segura y hace lo que dice que hace. Si no avanzamos en tener una institucionalidad robusta de validación de tecnología sanitaria, vamos a ir quedando atrás en la incorporación de esta tecnología en las instituciones de salud. Claro, pero eso pasa por hacer la experiencia con seres verdaderos, digamos, ¿no? Pero estamos a pasos y en algunas partes del mundo ya ocurre. Si tengo conocimiento en los laboratorios de Israel ya se imprimen órganos y ya pasaron a la fase con personas. Y eso es lo que hoy día, y en otros niveles un poco más básicos de tecnología, también la validación de esas tecnologías. En Chile, lo que ocurrió de nuevo con la pandemia, la vacuna en una etapa normal, una vacuna de ese estilo, podría ser demorado más de 2 años en una validación. En pandemia no teníamos tiempo para llegar a todas las fases de estudio y la tuvimos que validar en semanas. Oye, y respecto de eso, ahora sí para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero respecto de eso de la vacuna, tú dijiste delante que, bueno, la genética era totalmente distinta de un anglosajón, de un europeo, de un latino. ¿Cómo se hace ahí? Porque para nosotros nos llegó lo mismo que habían hecho allá para el hemisferio norte, ¿no? Sí, aquí hay plataformas que dan un piso para poder hacer los desarrollos. Hay algunas cosas que cuando uno ya habla de medicina personalizada, necesitamos una genética mucho más precisa. En algunos otros aspectos, uno con una plataforma común, ya de una persona, uno puede empezar a generar estas plataformas de ARN mensajero y como fue lo que se utilizó para la vacuna. Y también esta vacuna fue muy rápido el desarrollo porque también habían años que se había avanzado. Lo que ocurrió es que se aceleró. Y lo que comentaba anteriormente, el financiamiento se concentró en este tipo de desarrollo de tecnología. Sí, y eso pues fue fundamental. Hubo varios países que se juntaron para el desarrollo de esto. Exacto, ahí estábamos en una pandemia, todo el mundo está colaborando, que es lo que debiera ocurrir siempre, ojalá. Ojalá. Y ahí es donde se pudo avanzar en desarrollo de tecnología que estaban esperando su minuto, avanzando a la velocidad normal, pero con pandemia todo se tuvo que acelerar y gracias a eso pudimos salir de eso, de una pandemia y un desafío global que debe ser de los más importantes del siglo. Muchas voluntades se aunaron ahí para lograr un desarrollo rápido. Muchas gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. En algún momento vamos a conversar, me gustaría mucho, sobre qué pasa con eso de los mensajeros, porque no solamente con el tema de la vacuna, ha pasado también en otro tipo de enfermedades que ponen estos mensajeros, no sé cómo llamarlo, ¿no? En el que llegan es precisamente al lugar donde averiguan de qué se trata y avisan de qué se trata y dan un posible tratamiento, ¿no? Sí, perfecto. Feliz de tener otra conversación con esos temas y nuevamente te agradezco por la invitación y espero que haya sido entretenido para todos los que nos están escuchando. Pero por supuesto que sí. Muchas gracias le damos a Pablo Pizarro, director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo, por esta entrevista tan entretenida y tan esclarecedora, ¿no? Sobre todos los avances tecnológicos y biomédicos que están sucediendo hoy día en el mundo entero. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.